cómo a partir de esa experiencia de que tener en 2 meses después del terremoto al 100% de los niños escolares yendo a clases, para utilizarla luego en el tema de salud, en el tema de vivienda y el desafío a mediano plazo, que es la reconstrucción urbana, porque finalmente cada peso que vamos a poner en esa reconstrucción, esa inversión que queda para 50 años más, es clave viéndolo desde una perspectiva integral, de una perspectiva de sistemas complejos, y ahí es donde discusiones como las de Smart Cities toman relevancia. Muy bien, gracias. Alfredo, Pablo habló de la colaboración entre el sector privado y el sector público. En los Estados Unidos ahora hay como una, no sé si son conflictos, alguna gente le llama guerra entre la administración, el gobierno federal y el sector privado. Espero que ya no lleve mucho tiempo. Pero tú tienes experiencia en ambos. Estuviste en el sector privado antes y ahora eres el CTO, el CIO y diriges el gobierno digital. En tu opinión, ¿cuáles son las diferencias principales entre sector público y privado y cuáles son los puntos comunes más principales? Ok, primero que nada quiero agradecer a IBM por estar acá. En segundo lugar quiero pedir las disculpas del caso a la audiencia, pero me tocó justo esta semana, la semana digital. Mañana tenemos nuestro gran evento y lo que ustedes me veían haciendo allí deprisa eran las modificaciones y fine tuning del discurso del ministro mañana. Entonces por eso que no estaba un poco metido en el tema. Dicho lo cual, yo creo que la principal diferencia viene de un tema de derecho administrativo. Y eso hace que, para mí por lo menos, primero que nada estoy fascinado en el trabajo que estoy haciendo ahora, pero es tremendamente más complicado que hacerlo lo mismo dentro del sector privado. Y eso es debido a que, por una cuestión de derecho administrativo, en el Estado solo puedes hacer lo que te permiten hacer, mientras que en el sector privado no puedes hacer lo que no te permiten hacer. Entonces eso te genera una cantidad una reducción en los grados de libertad tremenda. ¿Y cómo se puede hacer que las cosas funcionen? Porque igual están funcionando. Bueno, dándole mucho a la creatividad y a la innovación en la manera como se hacen las cosas, coordinando con redes, incorporando más gente, viendo lo que llamaríamos connecting the dots. Lo que más me ha sorprendido dentro del sector público, ahora que estoy aquí ya hace 6 meses, es la enorme cantidad de buenos proyectos que hay por todos lados y donde simplemente lo que faltaba era que se subiera entre ellos, conectar puntos. Y en el minuto que empiezas tú a conectar puntos y a generar sinergia y a darse cuenta y a liderar en cuanto a, oye, tú podrías estar hablando con este otro ministerio, con aquel servicio y podrías juntar cada una de las cosas y de esa manera ir generando este proyecto que lo necesitamos para tal y cual cosa, las cosas empiezan a andar de forma natural y muy rápida. ¿Ah? Ahora, cuando tratas de verdad de innovar, de meter una innovación dentro del sector público, todo funciona bien, perdón por lo que voy a decir, hasta que llegamos a los abogados. Ahí se aplica el principio de que solo puedes hacer lo que se te permite hacer. Ya no tengo nada contra los abogados, pero el caso es que a ellos les toca representar ese papel un tanto odioso a veces de decirte, no sin una sonrisa de satisfacción, no se puede. Bueno, entonces dices las diferencias principales, lo dijiste muy elocuentemente, que en el sector público solo puedes hacer lo que te dejen y en el sector privado puedes hacer lo que quieras hasta que te digan que no lo puedes hacer. Pero déjame ver las similaridades. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un problema enorme con el déficit y hace un mes más o menos el Technology CEO Council dirigido por Sam publicó un reporte que se llama 1 Trillion Reasons, que es muy interesante y lo pueden encontrar en el web, dándole recomendaciones al gobierno cómo reducir el déficit por
1 millón de millones de dólares, 10 a la potencia 12, es decir, 1 millón de millones de dólares por 10 años, es decir, un plan, creo que eran como 7 recomendaciones por 10 años, sin tener que reducir servicios del gobierno y utilizando prácticas que son muy concretas y se han utilizado con mucho éxito en el sector privado. Y no sé, Sam, si eso se va a aceptar o no, pero vamos a ver. ¿Qué tú crees, por ejemplo, de buscando puntos comunes, si siendo más eficiente, muchas de esas recomendaciones que hemos implementado en el sector privado pueden implementarse en el sector público? O sea, that is what it's all about. La gran sorpresa que hemos tenido de la mayoría, yo digo, gente que hemos venido del sector privado al sector público, oye, al final del día, Bottom Line es una organización. Y como tal organización tiene gente, hay gente valiosísima, gente que capta tus ideas, gente que está dispuesta a moverse, y por supuesto que las prácticas que traíamos del sector privado son aplicables, con esas pequeñas salvedades, digamos, de grados de libertad, pero son totalmente aplicables al sector público. Y eso ha sido además uno de los sellos que hemos puesto en estos meses que llevamos de gobierno, el tratar de aligerar el paso, trayendo la energía y el enfoque practicista o pragmático que tiene el sector privado. Y la buena noticia es de que no es un mensaje que caiga en el desierto, es un mensaje que cae en tierra fértil, y realmente hay una muy buena disposición por parte de la gente del sector público de decir, oye, me gustó la idea, vayamos allá. Y aquí en hagámosla. Chile la administración está muy abierta, bueno, me imagino, a utilizar esas prácticas de eficiencia. Sí, en general sí. De hecho ha sido parte de los planes de modernización del Estado que llevamos ya bastantes años haciéndolo, fue la incorporación de todo este tipo de prácticas. Me llamó la atención encontrar un montón de ministerios con balance scorecard. Oye, es una práctica 100% inventada en el mundo privado, pues se está utilizando en el sector público y no de ahora, no de este año, se venía utilizando ya. Me llamó la atención encontrar muchos papeles que hablaban de análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No sé, una serie de herramientas que normalmente utilizamos se utilizan también en el sector público en Chile. Por lo tanto, cuando llegamos con estas ideas un poquito más innovadoras, digamos, del último state of the art en el tema de prácticas privadas, nos hemos encontrado con tierra fértil, o sea que Muy bien. muchas de ellas son inmediatamente asimilables y eso nos ha permitido implementar varias medidas, no lo digo por mí, lo digo transversalmente en el Estado, de muy alto impacto en tiempo récord. Muy bien. Gonzalo, uno no puede hablar de innovación sin hablar del entrepreneurship, del emprendimiento, y sabemos mucho de las historias de Silicon Valley y de las historias del área de Boston, de Route 128, pero ¿cómo está la salud del emprendimiento en Latinoamérica en general, pero en Chile específicamente? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación a IBM. Yo creo que escuchando las palabras de Sam, hay una pregunta que me parece tremendamente relevante, que Sam preguntaba cómo vamos a ser capaces como sociedad de adelantarnos a los problemas y no de reaccionar tarde a los problemas. Yo creo que parte importante del adelantarse a los problemas tiene que ver con la capacidad que tienen los mismos emprendedores de generar propuestas y de generar negocios que hoy día no son tan evidentes. Yo creo que ahí está el gran valor de tener una sociedad que sea más proempresarial y proemprendedora. Si nosotros comparamos Chile 10 años atrás, el año 2000, al Chile del 2010, hace 10 años no teníamos ninguna, por ejemplo, en la Universidad Incubadora de Negocios. Hoy día tenemos 27 incubadoras de negocios. Hace 10 años no existía ningún fondo de capital de riesgo en Chile. Hoy día tenemos más de 20 fondos de capital de riesgo, más de 600 millones de dólares disponibles para ser invertidos en compañías nuevas.
Hoy día, cuando miramos los programas curriculares de las universidades, el tema de entrepreneurship, de business plan competition, etcétera, 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 está presente hoy día en la agenda. Por lo tanto, yo diría que Chile cambió en 10 años desde el punto de vista del interés y de un tema que hoy día es tremendamente relevante. Parte importante de eso tiene que ver con una serie de iniciativas que en muchos casos fueron promovidas por el sector público. De hecho, parte importante de la incubadora, de los fondos de capital semilla y parte importante de los fondos de inversión crecieron gracias a subsidios que en su momento decidió impulsar Corfo. Y yo creo que muchas veces nosotros nos referimos a Corfo como que podría hacer más, pero cuando uno mira el contexto latinoamericano, Corfo es una institución que es un lujo. Y cuando hablamos con los peruanos les gustaría tener un Corfo, cuando hablamos con los colombianos, con los mexicanos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un buen ejemplo que el sector público ha sido capaz de conectarse con el sector privado de manera a ir impulsando esta industria. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos fantásticos? Probablemente no. Como decía Claudia, el país es una plataforma espectacular para hacer negocio, pero todavía vemos que los emprendedores locales tienden a pensar muy localmente. Y hoy día los negocios, muchas de esas oportunidades de negocio están conectadas con el exterior. Si uno tuviera que definir algunos estándares, que también hablaba Sam hace un rato, de cuáles son esas variables mínimas que debiera tener una empresa hoy día que nacen desde Chile, uno es un pensamiento un poco más global. Think global, yo creo que eso es importante. ¿Y eso está pasando aquí? Poco a poco, yo diría que cada vez más, pero todavía es la excepción y no es la regla. Segundo, un tema que yo creo que cruza transversalmente a la sociedad chilena y a la educación es que para estar conectado con el mundo desarrollado se necesita el inglés. Sí. Y un gran déficit que tenemos a nivel país es que si una persona no habla inglés, le es muy difícil conectarse. Claro, sí. Yo creo que ese es un segundo gran tema. Y tercero, me cuelgo las palabras de Alfredo y las suscribo plenamente. Al final, nosotros administramos fondos de inversión, tenemos presencia en Estados Unidos con oficinas nuestras y todo. Al final, nosotros más que como inversionistas, nos vemos como conectores. Hoy día el capital está en todos lados. No lo comprendo. Uno puede encontrar capital prácticamente en todos lados. Y la pregunta es, ¿qué diferencia un capital del otro? Es precisamente la capacidad de conectarse con oportunidades más grandes. Y eso es probablemente el camino que debiéramos recorrer como país, y yo creo que lo estamos recorriendo. O sea, hay una conciencia del sector público, hay un interés del sector privado, y por lo tanto yo siempre escribo a Chile como una plataforma que tiene un potencial enorme, pero que todavía no se manifiesta en el ámbito del emprendimiento. Sí, está muy interesante. Pero déjame preguntarte, ¿cómo ves las conexiones entre las empresas pequeñas que están empezando, emprendedoras, colaborando con las empresas grandes como el IBM? ¿Cómo ves ese tipo de colaboración entre las que están empezando y las que están celebrando el 100º aniversario? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es importante entender que los emprendedores más exitosos que por lo menos nosotros hemos visto, muchas veces vienen de estas propias industrias, y por lo tanto son actores que traen un know-how y que traen una red de contacto importante. Yo creo que el concepto de las redes de contacto es fundamental. Porque al final, al hacer negocio una empresa pequeña con una empresa grande como IBM, lo que está involucrado es la confianza. Y en la confianza, no a la compañía, sino a la persona que está sentada al otro lado de la mesa. Claro. Entonces, si uno tuviera que describir cuáles son recomendaciones, si uno tuviera que hacer a los emprendedores, yo diría, involúcrense en comunidades que les den cierto acceso a esas compañías. En Chile y en toda Latinoamérica hay una institución que se llama Endeavor, que es global, y que conecta emprendedores. Yo creo que es fundamental. Si yo hablara con los inversionistas, le diría, si usted es inversionista chileno, conéctese con las redes de inversionistas en Estados Unidos. Hay una red que se llama Kaufman Fellowship, que también junta a muchos emprendedores. Si fuera el gobierno, le diría, júntese con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF. Yo creo que al final del día, lo que estamos hablando es de la capacidad de conectarnos y de ser parte de estas redes de contacto. Y ahí es donde reside parte importante el éxito. No tanto en tener la idea brillante, tener capital, que en el mundo de hoy día no es suficiente. Sí, es muy interesante. Y cuando estás hablando de capital, una cosa, ahora vengo un minuto. Una frase que un colega en MIT, la aprendí de él, es la noción del organizational capital. Es decir, no del capital de dinero. Capital humano. Capital de humano, pero sobre todo social, de organización. Y como estamos hablando de connect the dots, eso es una habilidad enorme